Bueno, mi nombre es Paula Andrea Potosí y a continuación les voy a mostrar el mapa mental que he realizado a través de las diferentes ideas basadas en la logística y la supply chain. Estas ideas plasmadas, unas son a partir del análisis que he realizado a los 9 videos seleccionados y he complementado con otros conceptos que he tenido. Bueno, para mí la logística y la supply chain tenía pues tres categorías, tres subdivisiones inicialmente. Sin embargo, pues añadí otra más, las cuales son la rama conceptual, que pues eran las diferentes definiciones que daban los empresarios, pero ya a nivel conceptual. Está el tipo de historia y desarrollo, que eran pues pequeños aportes que los empresarios hacían referente a cómo se inició y cómo se ha venido desarrollando la logística y la supply chain. Bueno, otro enfoque que escogí fueron las experiencias. Esto nos puede mostrar que en los diferentes videos he seleccionado esta categoría debido a que hay muchos profesionales que basaban todas sus definiciones respecto al área en donde se desempeñaban. Y otra área otra clasificación viene siendo la administración y la gerencia organizacional. Voy a iniciar con el tipo de experiencias. Bueno, para este tipo de clasificación ya había comentado que se basa pues en que los diferentes entrevistados tienen diferentes áreas pues de enfoque profesional. Una de ellas era el área de la producción. En este área he sacado varias ramificaciones, las cuales son la ubicación de inventarios, la distribución física y la distribución pues general. Iniciamos con la ubicación de inventarios. En esta rama lo que hacen los profesionales es analizar toda la parte de las capacidades, pues capacidades de almacenamiento, como también cómo se va a ubicar pues los inventarios dentro de la planta. La otra rama es la distribución física. Esta distribución física tiene también otras clasificaciones como lo son la infraestructura, el diseño de planta y la capacidad. La infraestructura es toda la planta física pues en donde se va a desempeñar todo el tipo de labores y procesos y procedimientos dentro de la compañía. El diseño de planta es uno de los análisis que los profesionales deben realizar al comienzo, pues pues para darle una distribución a la planta, pues a los procesos que se van a realizar. Y dentro de la distribución física también manejo el concepto de capacidad, debido a que primero se evalúan las capacidades y de ahí parte el diseño de la planta. He trazado unas correlaciones entre ubicación de inventarios, capacidades y de infraestructura hacia análisis de deficiencias. Esto quiere decir que los profesionales en este área no solamente tienen que ubicarse en una de estas ramas, sino que a su vez tienen que entrelazar todos estos componentes que necesitan ir desarrollando para poder ejercer una buena logística. Otra de las ramas de la producción es la distribución. Esta distribución puede ser de materia prima o de producto terminado. Y esta también pues está totalmente correlacionada con el almacenamiento, porque aquí es donde se empieza pues a pensar en qué tipo de distribución se le va a dar, si se va a almacenar o si se va de una vez a distribuir al cliente. Bueno, otra rama con respecto al tipo de experiencias viene siendo un enfoque desde el rol del proveedor. En este hay una idea muy importante que es el ejercer una logística de servicios. En este el proveedor tiene que primero hacer una identificación de los clientes principales y luego pues de sus otros clientes que hacen parte de la compañía y luego trazar una estrategia de distribución. En este tipo de estrategias de distribución me estoy refiriendo a que aquí el proveedor tiene que tomar unas decisiones. Voy a ofrecer un servicio de almacenamiento pues para generar confianza a mis clientes respecto al stock, a que tengo un stock
en mi planta y que ellos pueden contar con ello, o les voy a ofrecer más puntos de distribución inmediata, lo que implicaría rápidamente un servicio, pues pensar en que estamos ofreciendo servicios de única o múltiple distribución. Entonces aquí nos ponemos a pensar ya claramente qué tipo de transporte se le va a dar, el transporte pues de mercancías. Me estoy refiriendo específicamente a si va a ser un transporte, un servicio de transporte que se le va a dar, un servicio de distribución de la empresa al consumidor, o empresa al consumidor, y en caso de que hayan fallas también ofrecemos el servicio del consumidor a la empresa, o también tenemos otro tipo de múltiple distribución, que es de una empresa, llevamos sus mercancías hasta unos intermediarios, de unos intermediarios los llevamos hasta el consumidor, y de ahí si puede haber algún tipo pues de deficiencias en el producto, también nos encargamos de ofrecerle el servicio a la compañía de traer este producto de nuevo hasta los intermediarios o hasta la empresa en donde esté pues el tipo de problema. Bueno, seguimos con las diferentes ramas dentro del rol del proveedor. Tenemos otra que es pues el diseño de otros servicios. Aquí estamos pensando, aquí el proveedor empieza a pensar si va a ofrecer servicios de embalaje o de empaque. Pues de empaque me estoy refiriendo a que el proveedor no solamente está pensando en ofrecer un servicio de distribución, sino también de si puede realizar algún tipo de desagregación de un producto que viene en lotes muy grandes para venderlo al menudeo, o por lo contrario hacer lotes mucho más grandes para llevarlos a mayoristas. Aquí ya pues estamos hablando de la parte de los clientes minoristas y mayoristas de la empresa que nos ha contratado. Bueno, seguimos con el mismo clasificación de las experiencias. De aquí había hablado que había primero formado parte pues la administración y la gerencia organizacional como una de las ramas de las experiencias, pero no, decidí tomarla como una rama directamente, una clasificación de la logística y la supply chain, porque en esta parte es donde hacemos una toma de decisiones respecto a qué, a diferentes cuestiones dentro de la empresa, como puede ser un aumento de la eficiencia, también puede basarse en una reducción de costos. Entonces, dentro del aumento de la eficiencia, estamos hablando prácticamente de una planificación estratégica que se va a dar. Empezamos a pensar en si vamos a aumentar la capacidad de distribución, o una decisión de un aumento de la capacidad de almacenamiento, o pues por otro lado reingeniería de procesos. Si estamos hablando de la reingeniería de procesos como una decisión tomada pues para hacer una planificación estratégica, entonces podemos pensar en disminuir el número de nodos del paso pues de los flujos de los materiales, y esto pues ayudaría a una de las ramas que era la reducción de costos. Por otro lado, al hacer una reingeniería de procesos, podemos ver que tenemos que implementar sistemas integrados de información. Entonces aquí es donde empezamos a hablar de qué tanto el profesional debe conocer estas tecnologías, y pues basar todo el flujo de información en la empresa a través de estos sistemas integrados de información. En cuanto a la reducción de costos, ya habíamos hablado que disminuir pues los nodos que pues por donde pasa el flujo de los materiales era benéfico. También se puede hablar de mantener pues una calidad alta, aunque se mantenga una reducción de costos o se aplique una política de estas. Esto implicaría totalmente, si vamos a disminuir el número de nodos por donde está pasando un flujo de materiales, esto inmediatamente nos reduce unos costos de distribución, y estos costos que se van estos costos pues que vamos a disminuir aquí, nos van a disminuir también el precio de venta al consumidor, lo que nos puede hacer más competentes en el mercado. Bueno, por el lado de las experiencias hemos finalizado. Ahora tenemos una clasificación diferente, que es la clasificación tipo pues historia y desarrollo. Esta clasificación la hice debido a que muchos profesionales también en el inicio de sus entrevistas
primero partían de dónde se originaba la logística y cómo fue que se vino desarrollando. Entonces he hecho una profundización. Uno de ellos comentaba que parte pues sus orígenes de la logística militar. Entonces se puede hablar que en la logística militar lo que se trataba pues las primeras funciones que necesitaban cumplirse era una movilización de tropas. Entonces, para realizar esta movilización de tropas, había que evaluar la cantidad de soldados a movilizar, también como los tiempos de movilización y las rutas de transporte por las cuales estas tropas iban a pasar. Entonces, cuando hablamos de las rutas de transporte, de una vez nos teníamos que centrar en tener conocimiento acerca de las rutas de llegada, a dónde iban a llegar estas tropas, rutas alternas que pueden llamarse pues en producción, en el área de producción como programas de contingencia. Y también al hablar de una movilización de tropas y al adentrarnos pues en unas rutas de transporte, estamos hablando de qué medios de transporte vamos a utilizar a lo largo del trayecto. Y esta se entrelaza totalmente con las rutas alternativas debido a que si las tropas necesitaban hacer otro tipo pues ubicarse en otro lugar pues de una manera rápida, entonces tenían que utilizar otro tipo de rutas. Todo esto siempre pensando en los tiempos de movilización. Bueno, por otro lado también teníamos que en la logística militar se hablaba mucho de la distribución de los recursos. En la distribución de los recursos hacemos referencia pues a las medicinas, alimentos o armamento que se necesitaba llevar o que las tropas ya llevaban, pero que se tenían que reforzar desde otro lugar. Entonces directamente también se tenía que pensar de nuevo en los tiempos de movilización. Entonces por este lado pues ya tenemos lo que es más o menos las diferentes funciones que tenía la logística militar y a través de ella fue que se vino dando un desarrollo para llegar pues a implementarse en otros campos como es en el comercio, en la economía, en el área de producción, dentro de una empresa, entre otros. Otra rama que he sacado de historia y desarrollo es la logística de comercio de los alimentos. Esta rama es muy importante porque a través de los tiempos lo que se manejaba, pues en donde se manejaba la logística era lo que ya habíamos hablado, en la parte militar, pero no solamente en esta, sino también en el comercio de alimentos escasos o que se encontraban en ciertos lugares del mundo o en ciertos lugares dentro del mismo territorio, pero que había que transportarlos, entonces había que pensar prácticamente en qué tipo de clasificación de alimentos era. Se clasificaban si eran perecederos o no perecederos. Entonces se hacía un tipo de análisis de que si eran perecederos se tenían que consumir en un corto plazo. Por lo tanto, había que comprar cantidades mínimas, porque en esos tiempos no se pensaba en un almacenamiento pues para alimentos que eran perecederos. Ahora tenemos que si no son perecederos, entonces ya podemos pensar en un largo plazo. Al pensar en un largo plazo, teníamos que hacer énfasis en qué tipo de almacenamiento se le iba a dar en el transporte de estas mercancías y en la dosificación que se le tiene que dar después de haberse almacenado por un largo tiempo, pues para que dure durante el periodo que se ha comprado esta. Otra rama de estos alimentos cuando no eran perecederos se tenía que pensar en su comercialización rápida o lenta si uno es un comerciante. Entonces aquí ellos definían las diferentes prioridades. Si se quería una comercialización rápida se tenía que hablar nuevamente de tiempos de movilización y si se quería una comercialización lenta también, pero pues estos ya no eran como tan relevantes. En el área pues del transporte vemos que va directamente correlacionado con las rutas de transporte, puntos de llegada, rutas alternas, medios de transporte a lo largo de toda la trayectoria. Por esta parte hemos terminado en la parte de historia y desarrollo, que eran tipo de clasificación dada respecto a los orígenes de la logística. Y otra clasificación, no pues menos importante que las otras, pero no era una de las clasificaciones que más me llamaban la atención.
Se encuentra pues la parte conceptual. Habían personas pues entrevistados que hablaban de logística como un concepto como muy teórico. Entonces, a través del análisis que le hice a estas entrevistas, logré identificar que se hablaba de logística estratégicas o logísticas operacionales. En cuanto a la logística estratégica, se habla de que se tiene un enfoque de evaluar las necesidades del cliente, y evaluarlas era pensar en qué se le va a ofrecer a este. Se le tiene que ofrecer precios bajos, alta calidad, mayores centros de distribución, pues para que el consumidor tenga más lugares de donde encontrarlo, y diferentes tipos de presentación del producto. Todo esto, cuando ya se ha evaluado estas necesidades y lo que se quiere ofrecer, entonces ya se realiza una planeación de procesos, lo que va a guiar obviamente una gestión para lograr cumplir con estas exigencias. Y al pensar en esta gestión que se tiene que hacer, inicialmente vuelve y recaemos en la parte de administración y gerencia organizacional, que es donde vamos a tomar el tipo de decisiones, y luego ya se implantan en producción y pasan al proveedor. Por la parte conceptual tenemos la logística operacional. Esta logística más que todo se basa en definir primero el área de operación en donde se va a dar, si se va a dar una logística dentro del área de producción, el área de mercadeo, de economía. Entonces primero se tiene que definir el área de operación. Luego se tiene que planear una secuencia de pasos, o planearse también el objetivo final que se tiene que hacer antes de la planeación de secuencia de procesos. Todos estos van guiados a establecer pues relaciones también con otras áreas para poder lograr que la logística tenga una mayor fluidez dentro de toda la organización. Bueno, de esta manera termino en la explicación del mapa mental realizado, con la explicación pues de las diferentes ideas y conceptos dados para la logística y supply chain.